hermanas. Dios les bendiga y la Virgen. ¿Cómo están? Me alegro mucho. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a meditar son los misterios de gozo. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por nuestro Papa Francisco, para que el Señor los siga bendiciendo grandemente, por todos los sacerdotes, especialmente por nuestro párroco Padre Willy, por todas nuestras necesidades, por los difuntos, por ese huracán que está haciendo escante por allá, para que el Señor ponga su mano misericordiosa y se vaya para el mal y no siga haciendo estrago. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de la Paz, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, María Reina de todos los santos, ruega por nosotros, Ave María Purísima. pecado concebida. Cuarto misterio de gozo, el niño Jesús, la presentación del niño en el templo, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los mártires, Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, reza Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Yo creo nos encontramos en la presencia de la casa del Señor para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo y pedirle que nos dé paz, gozo y alegría. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Y con un corazón contrito y humillado le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos ha redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Esto es lo que os decimos, apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios.
el Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque Él es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar, y cuanto lo llena, vitoreen los campos, y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a evangelizar a los pobres. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Y desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia. Y enrolló y devolvió al que lo ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y su admiración de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decía: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Hasta también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose
lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te suena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor te suena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Señor Jesús, tú dijiste que de donde 2 o 3 están en tu nombre reunidos, tú estás con nosotros. Envíanos tu Santo Espíritu para que este indigno siervo tuyo sea utilizado por tu Santo Espíritu. Pon palabras en mi boca, oídos en el corazón de los que nos escucha, para que abriéndote a ti, el Dios Todopoderoso, podamos enderezar nuestras vidas y mirar cara a cara a nuestro Padre Celestial por la gracia de tu divina sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Aquí de Pinhitter. Se supone que Padre Tony estuviera aquí, pero el famoso Dorian está dando candela por allá. Cancelaron los vuelos y Padre Tony no ha podido salir. Se supone que salga entre mañana por ahí, o el martes, o el miércoles. Pero son cosas de las circunstancias de la vida. Todo tiene su propósito. Toda la vida tiene su propósito. El que yo esté aquí, el que usted esté aquí, tiene su propósito. Es enfocarnos cuál es el propósito que el Señor tiene en nuestra vida, aquí y ahora. Y a través de la palabra podemos gustar el sabor del Señor. Muchas veces, cuando saboreamos, es un poquito amargo. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Entonces la palabra de Dios es un poquito amarga. Porque nos invita a una renuncia total y absoluta de todo lo que tenemos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y eso, como humanamente, nos cuesta. Nos cuesta porque nosotros estamos acostumbrados a ¿qué? A hacer lo que nos dé la gana. Y lo que nos dé la gana, pues todo esto, el mundo ha jugado mucho con nosotros y nosotros, creyendo que hemos jugado con el mundo, ha sido al revés. El mundo es que nos ha envuelto para sacarnos de los caminos del Señor. Por eso esta lectura de la primera carta del apóstol San Pablo es una escritura escatológica. Nos habla de que vendrá el Señor en su segunda venida, que los que primeros serán juzgados son los que nos han precedido, que han muerto, y nosotros iremos después. Pero lo más centrado de esta lectura es la esperanza, que dice San Pablo: consolaos pues mutuamente con estas palabras. ¿Con qué palabra? Con la palabra de que Cristo ha resucitado. Cristo vive en ti y en mí. Que lo veremos cara a cara. Que Él vendrá en su segunda venida. No sabemos el día ni la hora. Por eso, decía en la lectura del domingo, estemos preparados. Preparados. Y la lectura del domingo pasado hablaba de todo. Era una palabra que nos carcome, la humildad. La palabra de ayer era la humildad. ¿Y cuál es la palabra de ahora? En la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Profeta. Ser profeta. Humildad y profeta. Desgraciadamente,
yo siempre he dicho que nosotros no sabemos lo que tenemos en las manos. Y es porque no vivimos el bautismo. Toda nuestra fe, toda nuestra estructura cristiana está cimentada en el bautismo. Ahí está nuestra fe cimentada. Como no entendemos el bautismo, hacemos como Vicente. ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente. Entonces dejamos el ser profeta y la humildad a un lado y hacemos lo que nos dé la gana. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque precisamente cuando uno vive el bautismo, hay 3 cosas que te confiere el bautismo. ¿Sabes cuáles son? Sacerdote, profeta y rey. Se nos dice en el rito, cuando bautizamos y somos padrinos, le escuchamos, pero no le entendemos. Cuando tú fuiste bautizado, yo fui bautizado, nos conferieron eso. Sacerdote, profeta y rey. ¿Qué hemos hecho con esa herramienta? Le hemos, esos talentos que nos dieron, lo hemos dado, lo hemos invertido para la gloria de Dios o lo hemos escondido porque sabemos que Dios es un juez justo y exigente. Entonces nosotros tenemos que mirar nuestro entorno, nuestra vida alrededor de nuestro propio bautismo. Y es que ahí viene la esperanza. Cuando tú fuiste bautizado, te bautizaron en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te sumergieron en el agua, que simbolizaba morir y vivir. Morir al hombre viejo y vivir a la criatura nueva. Quiere decir que cuando tú saliste intachable, libre de todo pecado. Y empezamos ahí. ¿Y qué nos ha pasado? Que no hemos sabido coger el bautismo y con él hacer la limonada. Esa es la herramienta que nos dio Jesús. Por eso dice, id al mundo entero y bautícenle. Y todos aquí estamos bautizados. Y el bautismo se entregó esas 3 herramientas. ¿Para qué? Porque el Señor va a llegar a regir la tierra. ¿Y a quién va a llamar para regir la tierra? A los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? ¿Quiénes? Los bautizados, los señalados. En el bautismo somos marcados como hijos de Dios, los señalados. ¿Quiénes son los señalados? ¿Quiénes son los elegidos? Los que son bautizados en el Dios Trino. Mire si no estamos hablando con la palabra, lo de San Pablo y el Salmo responsorial. El Señor rige, va a venir. ¿Qué dice San Pablo? Que va a venir. Que esa es la esperanza nuestra. Que mutuamente nos consolemos con estas palabras. Que vea lo que vea. Que sienta lo que sienta. No te preocupes, no tengas miedo, porque Cristo venció el pecado y la muerte. Y si Cristo lo hizo, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te revestiste en el bautismo de la gracia santificante de Hijo de Dios, heredero del reino de los cielos y hermano de Cristo. Y hemos perdido toda la gracia. Por eso vemos en Lucas, el Evangelio, que hace ese relato de Jesús en Nazaret, el pueblo donde Jesús no nació. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Pero se crió en Nazaret. Cuando vino de Egipto, ¿dónde fue? A Nazaret. Por eso se llaman el Nazareno. Y ahí fue como de costumbre a la sinagoga
y le entregaron ¿qué? El rollo. ¿Qué se leía en la sinagoga? El rollo. ¿Qué son los rollos? La palabra de Dios. ¿Quién leía eso? ¿Quién leía el rollo? ¿Cualquier persona? ¿Quién lo leía? ¿Quién? El sacerdote. El levita le entregaba al sacerdote y el sacerdote leía la palabra de Dios, porque era la voz autorizada. Era que Dios puso como justo juez para su pueblo, el sacerdote. Y Cristo, fíjate que le entrega ¿a quién le entrega? A Jesús, eterno y sumo sacerdote. Ahí se consumen todos los sacerdotes. Cuando el sacerdote entra a celebrar, él no lo hace en presencia de él, lo hace en presencia ¿de quién? De Cristo. Y nosotros somos coparticipantes en la celebración por el bautismo que se nos confiere el sacerdocio. Por eso cuando usted venga a celebrar, usted va a celebrar, a co-celebrar, junto con el celebrante, el banquete eucarístico, la acción de gracia del Señor. Y hay que estar preparado, con el traje adecuado, sabiendo que está en la casa del Señor, que no hay que tener miedo, ni preocupaciones, ni inquietudes, ni tristeza, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y en el bautismo nos insertamos en ese corazón de Cristo para ser sus discípulos. Y Cristo desarrolló, ¿y qué leyó? El Espíritu del Señor está la profecía de Isaías. Tan ciegos estaban que aún viéndolo, escuchándolo, no lo entendieron. Y fíjate lo que es la lectura. Dice que Jesús lo desenrolló y se le devolvió. Y que dicen que Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de escuchar. Y todos le expresaban su aprobación. Y se admiraba de las palabras de gracia que salía de su boca. ¿Qué contraste este con el final? ¿Usted no se fija el contraste que hay? Le agradaba, lo reconocieron, pero cuando Jesús escucha, dice, ven acá, esto no es el hijo de José. ¿Dónde está tu humildad? La humildad es principal en el cristiano. Y eso Jesús lee el corazón. Y a Dios tú no lo puedes engañar. Tú te engañas tú. O yo le engaño, o creo que engañarlo. Pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe desde que tú entraste por esa puerta tu intención. Lo que tú necesitas y lo que tú estás pasando. Pero ¿qué está pasando? El miedo tuyo, como hicieron nuestros hermanos judíos. Sí, yo creo en ti, pero esto no es José. ¿Y qué dice Jesús? Sin duda me dirían aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. ¿Qué hizo en Cafarnaúm? Curó leproso, devolvió vista a los ciegos, los cojos caminaron, resucitó muertos.
Ellos escucharon. ¿Y qué querían? Que ellos hicieran lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que no tenían fe en quién. ¿En quién no tenían fe? En Jesús. Ellos querían un espectáculo. Ellos no creían en Él. Aunque Él se lo dijo cuando leyó la profecía de Isaías. Por eso Jesús dice, es verdad que os digo que ningún profeta ha aceptado en su pueblo. Yo te pregunto a ti, cuando tú estés en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia, y hay una discusión, y está hablando de María o de la fe, y tú vienes y dices, no, eso no es así, hermano. Esto es de esta forma. ¿Qué te dice tu familia de ti? ¿De qué te tildan? ¿Ah? ¿De qué? Y Jacob dice, ven acá, ahora tú eres santo, tú te olvidas de dónde tú vienes. ¿Y qué tú has hecho? ¿Tú me vas a dar clase a mí de moral cuando tu pasado está marcado? Entonces, por eso Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. Pero, ojo, nuestra misión es ser profeta. Aunque nos rechacen, aunque nos señalen, aunque no nos escuchen. Nosotros es señalar el camino del Señor, aunque no le guste. Y muchas veces hemos claudicado en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque no somos humildes. Humilde es manso, no menso. El humilde es aquel que vive y se fía de la palabra de Dios. Total y absolutamente. No se fía en lo que me digan, qué piensan de mí o qué dirán de mí. No. Se fía en que Él tiene una misión y tiene que cumplirla porque es Dios que lo señaló, Dios que lo llamó y Dios lo preparó para hablar de su reino aquí y ahora. ¿En dónde? En tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, donde tú estés. Por eso el cristianismo, bendito, no el cristianismo, nosotros no arrastramos ni una caterpillar. Porque el mundo está cansado de que digan, del hablar. El mundo quiere acción. Muéstrame a Dios en ti y yo creo en Dios. Decía Santiago, una fe sin obra es una fe muerta. Y en la obra se traduce en dar testimonio de aquel que te ha sanado, te ha salvado y te ha liberado. Porque pregunto a que están aquí, ¿nadie ha sentido la sanación de Dios? Levante la mano el que no ha sentido la sanación de Dios. Ni la liberación, ni la salvación. Todos hemos sido beneficiados por la sangre de Cordero. Ahora, ¿cuántos de nosotros lo hemos defendido como debe ser? No con violencia. Jesús nunca le faltó el respeto a nadie, ni le dio a nadie en la cara, ni abofetó a nadie, ni insultó a nadie, porque la verdad convence. El que grita es el que no tiene la verdad. La fe es para exponer, no es para imponerse. Tú expones tu fe a través de tu testimonio, de tu vivencia con Jesús sacramentado. Entonces tu vida cambiará. Entonces entenderá tu propio bautismo. Entonces sabrá cargar tu cruz
y decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, cuando te acorralen, como hicieron con Jesús, y lo llevaron para tirarlo por el barranco, fíjate que Jesús se abrió por donde. ¿Por dónde Jesús hizo? ¿Qué hizo al final? Brincó por encima de ellos. Se tiró por allí. ¿Qué hizo él? ¿Y dónde estaban los valentones? Los que lo iban a empujar. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Porque el que grita mucho no es el que tiene la razón. La razón convence, la razón no grita. Y la fe vivida, expresada en acción, mueve el corazón de tu hermano. Porque es vivir la fe, es creerle a Dios en todo sentido de tu vida. Entonces, sí puede decir como nuestra Madre María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que el Señor nos dé luz a través de su palabra y recordando que nuestro bautismo es clave en nuestra vida. Piénsalo bien cuando te bautizaron, que te hicieron sacerdote, profeta y rey, y pregúntate, ¿qué yo estoy haciendo en la viña del Señor? Si soy asalariado o soy un hermano que ofrece las manos, los pies, el cuerpo a Jesús para que Él obre en mí y no sea yo, como decía San Pablo, para que el reino de Dios se haga patente, posible, no solamente en nuestra comunidad, sino en el mundo entero. Que el Señor nos ayude. Amén. Hermanos, vamos a presentar nuestras intenciones. Hermano, gracias al Espíritu Santo que Cristo nos dio, nuestra vida cristiana es ya una participación de su triunfo sobre la muerte y el pecado. Pidámosle que en virtud de este mismo Espíritu escuche lo que le pedimos por nosotros y por todo el mundo. Digamos, escúchanos que confiamos en ti, Señor. Oremos por la Iglesia enriquecida con el Espíritu Santo para que con nueva energía y renovado celo anuncie la nueva noticia de la salvación a los pobres y oprimidos, a los pecadores y alejados. Oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti, Señor. Oremos, hermanos, por los evangelizadores para que con obras y palabras manifiesten al mundo del nuevo milenio la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti, Señor. Oremos, hermanos, por nuestro mundo, para que la buena nueva anunciada a los pobres sea una realidad en nuestra sociedad y un signo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, por los poderosos de nuestros mundos, para que comprenda que es incompatible el amor desordenado y egoísta a la riqueza con el seguimiento del Señor, para que experimente el gozo de compartir y darse. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, por lo que ven cerca la hora de su muerte, para que en el mensaje de Jesús encuentren esperanza y consuelo y goce eternamente de su bienaventuranza. Oremos al Señor. Escúchanos que confiamos en ti, Señor. Oremos, hermanos, por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, familiares, amigos y compañeros de trabajo que necesitan
sanación, salvación y liberación, oremos al Señor. Escúchanos, que confiamos en ti, Señor. Oremos por la salud de Meltin González. Que el Señor le conceda salud tanto física como espiritual. Oremos al Señor. Escúchanos, que confiamos en ti, Señor. Oremos por nuestros hermanos de Florida y las Bahamas, para que la misericordia de Dios lo arrope y puedan salir bien de este terrible huracán. Oremos al Señor. Escúchanos, que confiamos en ti, Señor. Intención especial de la señora Noemí Pérez. Oremos al Señor. Escúchanos, que confiamos en ti, Señor. Oramos por nuestros hermanos difuntos. Rosa Amundo, Juan González Quiles, tu abuelo. Hermindo Moreno Alfaya, que el Señor le conceda a estos hermanos descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua y descansen en la paz del Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, que confiamos en ti, Señor. Oremos, hermanos, por todos nosotros, convocados por el Espíritu y enriquecidos con sus dones, para que seamos fieles transmisores del mensaje salvador del Evangelio. Oremos al Señor. Escúchanos, que confiamos en ti, Señor. Señor y Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo nos abriste las puertas del paraíso y con el envío del Espíritu Santo nos aseguraste la fuerza necesaria para permanecer en el bien. Atiende nuestras súplicas y admítenos un día en la eterna bienaventuranza de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué pasó? Vamos, hermano. Jesús de Galilea, que pasando va. Jesús de Galilea, que pasando va. Jesús de Galilea, que pasando va. Yo quiero que me toque, vamos, hermano. Que me toque, cambiará. Yo quiero que me toque, yo quiero que me toque. Quiero que me toque y mi vida cambiará. Galilea, pasando, vamos, hermano. Jesús de Galilea, que pasando va. Jesús de Galilea, que pasando va. Jesús de Galilea, que pasando va. Yo quiero que me ame, yo quiero que me ame, mi vida cambiará. Yo quiero que me ame, yo quiero que me ame, yo quiero que me ame y mi vida cambiará. Sea que cambie. Vamos, hermano, hermano. Jesús de Galilea, pasando va. Jesús de Galilea, que pasando va. Jesús de Galilea, que pasando va. Yo quiero que me sane, mi vida cambiará. Yo quiero que me sane, yo quiero que me sane, yo quiero que me sane, mi vida cambiará. Jesús de Galilea, que pasando va. 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 Yo quiero que me enseñe, yo
que me enseñes, mi vida cambiará. Quiero que me enseñes, quiero que me enseñes, quiero que me enseñes, y mi vida cambiará. Mire, hermano, estamos en la casa del Señor. Jesús está con nosotros, porque eso es claro. Jesús no miente. Jesús dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí, y usted no duda. ¿Y por qué no canta? Usted sabe cuando usted canta, alaba a Dios 2 veces. Más feo canta el múcaro y se amanece. Usted cante. Dios, cuando usted canta, su voz hace sacar una sonrisa a Dios. Dios dice, ¿cómo me amas? Y nunca lo amaremos más que Él nos ama a nosotros. Nunca. Pero Él es tan lleno de amor que con ese amor nos abraza. Con solamente decir, Señor, te amo. Y cuando usted canta con el corazón, mueve su espíritu, unifica todo su ser y lo une a ese Dios celestial, diciendo, gracias por ti, en ti y por ti. Gracias por enviarme a Jesús para ser uno contigo, alabándote, glorificándote y bendiciéndote. Qué lindo es eso, ¿verdad? Entonces, en ese concepto de saber que Cristo está en medio de nosotros, no podemos de pie. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús le enseñó cómo orar, cómo hablar al Padre. Una bellísima oración que empieza con el Padre nuestro. Empieza en plural, Padre nuestro, y después termina en singular. Perdona mi ofensa. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando oren de esta forma, pero cuando oren de esta forma, háganlo con un corazón puesto en el Padre. Olvídense de los dolores, olvídense de las preocupaciones, olvídense de todo. Cuando tú elevas el corazón, el Padre lo recibe y tú tendrás sanación, salvación y liberación. Esa es la idea. Así que vamos a hacer esa oración que Cristo les enseñó a sus discípulos con mucha fe, mirando el rostro del Padre y agradecido con una sonrisa. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Y con tu espíritu. Démonos con gozo y alegría fraternalmente la paz. La paz del Señor, reverendo. La paz del Señor, Ramón.
Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para nosotros un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos sirva para defensa de nuestra alma y cuerpo y como remedio de salvación. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Para aquellos hermanos que no pueden hacer la comunión sacramentalmente, acompáñenme a hacer la oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Señor Jesús, te damos gracias por este encuentro contigo a través de tu cuerpo y sangre de esta Eucaristía, tanto sacramental como espiritual. Te hemos comulgado, te hemos abierto nuestro corazón para que tú entres en nuestro corazón, reine en nuestro corazón, para transformar nuestro corazón en uno semejante al tuyo. Por eso, Señor, te lo presentamos para que tú nos sanes, salve y libere de todos nuestros enemigos, visibles o invisibles, y podamos ser realmente, vivir y comprometidos con el bautismo nuestro y ser sacerdote, profeta y rey. Que tu gracia nos asiste, nos acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivifica a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera todos estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy no hay sacerdote, es un diácono, pero podemos hacer la oración por todos los hermanos sacerdotes, confiando, primero poniendo a Padre Willy y a todos los sacerdotes del mundo entero. Consérvalo, protégelos, porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos, recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia, que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra los santos demonios. Haga Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a hacer la oración de súplica. Padre Santo, Padre bueno, que rige una misma vez cielo y tierras, y se somete todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias, por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo acepte nuestras súplicas, nos aleje de toda la fuerza de la naturaleza que pueda afectar negativamente a Puerto Rico, Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros para que, consciente de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracias y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de irnos, les quiero hacer una observación. Cuando yo estaba en casa con mi esposa, yo le digo a ella, lo más difícil de mi diaconado, o de la figura, es predicar. A mí me da terror. Mi esposa me mira y dice, ¿a quién tú vas a engañar? Si aquí hay una oferta para que hable de que te calle. Y no es eso, es que el temor de uno vanagloriarse es malo. Yo pido al Señor que me dé la humildad sencilla y serena, que sea el humilde esclavo del Señor, el burrito que lleve su palabra, nada más. Por eso yo le comparto esta experiencia a ustedes, porque muchas veces ustedes tienen esa experiencia como cristianos, dice, wow, hablar de Dios es difícil. No es difícil. Créame que no es difícil. Cuando tú le entregas el corazón a Dios, Él habla por ti. Él pone palabra en tu boca. Tú te dejas utilizar y el Espíritu Santo te va llevando. Y aquel que tenga oído, que escuche. No tengamos miedo. Defendamos nuestra fe, defendamos a nuestra iglesia, defendamos a Cristo y defendamos a María. Pero no con violencia, sino con actos y con hechos de nuestra vida. Lo que Dios ha hecho en ti, díselo a tu hermano, pregónalo y verás el cambio en la sociedad. Y verán cómo en vez de vociferar y gritar, esta iglesia estuviera llena. Porque ese huracán Dorian que está azotando allá, pudo haber azotado aquí. Y hoy quizás no estuviéramos aquí con luces y comunidades, como están nuestros hermanos de las Bahamas, sufriendo el embate por más de 36 horas. El Señor ha sido bueno con nosotros. Seamos nosotros agradecidos con el Señor. No solamente de palabra, sino de acción. Nuestra vida es lo que quiere Él. Él dice, no quiero sacrificio ni holocausto. ¿Qué quiere Él? Te quiere a ti. El sacrificio eres tú. Tú. Deja que Cristo entre en ti y verá la gloria de Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermana, que vamos a cantar. Listo y dispuesto. Nosotros, vamos hermano. Tú eres el que toca, yo cantaré, que pongas en mi boca, que pongas